Bien, buenos días a todos y a todas. Un placer y un gusto estar aquí en este primer foro crítico de Claxo, que creo que está cumpliendo claramente con el objetivo que Claxo ya tiene, ¿no?, de hacer conectar la academia, la investigación y la docencia y la reflexión con el máximo de gente posible y planteando además retos, interrogantes, cuestiones que están constantemente abiertas, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Yo creo que el título que han puesto a esta charla, que para mí es un placer y un honor compartir con Saskia Sassen, a la que sigo desde hace muchos años y a la que hemos invitado en Barcelona repetidamente para que la última vez, en una conversación que tuvo un gran impacto con la alcaldesa, con Ada Colau, para mí, decía, es un honor estar aquí con Saskia y intentar responder a esta frase que encabeza esta sesión, que es un mundo sin excluidos ni desplazados. Comentábamos con Saskia que es un deseo que todos tenemos, aunque somos muy conscientes también de los límites que esto plantea desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo creo que hay una idea que ha ido atravesando, ¿no?, desde ayer y hoy, esta mañana también, ¿no?, en la conversación. Ayer Cristina Fernández de Kirchner pues lo mencionaba, el debate sobre la izquierda. Hoy, esta mañana, con García Linera y con Juan Carlos Monedero también ha aparecido el debate sobre cuál es el sentido, ¿no?, de la izquierda en un mundo como el actual, ¿no? Porque es evidente que el tema de la desigualdad en general ha caracterizado a la izquierda y, por tanto, si hablamos de exclusión y de desplazados, estamos hablando de desigualdad. Y es obvio, recuerdo una de mis lecturas preferidas de joven, que fue un libro de Norberto Bobbio que se llamaba Izquierda y Derecha, donde precisamente, ¿no?, el tema de la desigualdad era un elemento clave, decía Bobbio, para caracterizar a la izquierda. Lo que pasa es que seguramente estamos en un momento en que muchas de las cuestiones que nos acompañaron en el siglo XX se han de replantear, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice: tenemos retos del siglo XXI, ideas del siglo XX e instrumentos del siglo XIX, ¿no? Y esto yo creo que tiene algo de verdad, ¿no? Es decir, estamos enfrentándonos a retos que no nos habíamos planteado de manera global, como se está planteando, con un cambio digital de unas proporciones enormes, ¿no?, que nos recuerda a lo que pasó con la aparición de la máquina de vapor o con el Fordismo, ¿no?, con sus consecuencias económicas, productivas, sociales, políticas que tuvieron. Estamos viendo un cambio de este nivel, ¿no? Es decir, a veces yo digo que no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época, que creo que es algo distinto, ¿no?, porque por lo que refleja. Y en este cambio de época, ¿cómo nos replanteamos algunas de las ideas que nos acompañaron a lo largo del siglo XX, ¿no?, y que cuando la izquierda, de alguna manera, se hizo mayor de edad, ¿no? Yo creo que este es un tema importante, ¿no? Es decir, aquí tenemos un repensar ese debate clásico que aquí compartimos todos, que es esa incompatibilidad genética entre capitalismo y democracia, ¿no? Y cuando precisamente la palabra democracia nos recuerda básicamente un concepto de igualdad. Cuando hablamos de exclusión, yo creo que también es interesante este aspecto a la hora de repensar el concepto de desigualdad. Cuando hablamos de exclusión estamos hablando de algo más que la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Estamos haciendo referencia a otros elementos de desigualdad que no son solamente, a pesar de que sigue siendo clave, el factor, digamos, de riqueza o de capacidades económicas que tienen unos y otros. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de degradación de las ciudades o de los barrios donde vivimos, estamos hablando de soledad, estamos hablando de discriminación por el hecho de ser mujer o de tener opciones sexuales, de formar parte de los colectivos LGTBI. Estamos hablando de soledad, en muchos casos, de brecha digital. Es decir, nos referimos a aspectos que son los que, digamos, de alguna manera incorporan la palabra exclusión, que van mucho más allá del concepto de desigualdad. Y también estamos refiriéndonos a una exclusión que es importante en este momento en el capitalismo global en el que estamos, que es la exclusión de las decisiones, ¿no? La sensación de que no contamos en relación a las decisiones e incluso
que cuando participamos en elecciones en nuestros estados, las grandes decisiones las toman a otros niveles, ¿no? A niveles de fondos de inversión internacionales, se toman sin tener en cuenta la dimensión territorial o estatal, ¿no? Y evidentemente también lo que estamos viendo son situaciones de violencia extrema, ¿no? Que provocan los desplazamientos o a miles de personas, ¿no? Que están obligadas a migrar. Por lo tanto, lo que quiero incorporar en estos minutos que quiero compartir con vosotros y con Saskia es la idea de hasta qué punto tiene sentido seguir hablando de igualdad como un factor distintivo de la izquierda, ¿no? de esa izquierda transformadora, ¿no? Yo creo que se ha ido mencionando, ¿no? Lo han mencionado diversas personas, ¿no? El cambio de época lo que está provocando es un aumento muy importante de las incertidumbres, de la sensación de riesgo ante el futuro. Y eso está provocando miedos, ¿no? Es una palabra que ha ido apareciendo constantemente a lo largo de estas sesiones de ayer y de hoy, ¿no? El miedo hacia el futuro, el miedo hacia los otros, la sensación de qué va a pasar con mi familia, si mis hijos o mis hijas van a vivir mejor o no que yo. ¿Por qué? Porque el cambio de época encierra y refuerza esos interrogantes. El futuro, por ejemplo, del trabajo, el futuro de qué sentido tendrá mi profesión en el futuro, ¿no? Es decir, yo me acuerdo del último informe que encargó Obama cuando era presidente de Estados Unidos, ¿no? Que se publicó en diciembre del año en el que acababa su mandato, que eran los efectos que tendría la inteligencia artificial sobre el mundo de trabajo en Estados Unidos. Y acumuló una cantidad de expertos para hablar de este tema. Las conclusiones de los expertos fueron curiosas. Dijeron que los efectos que tendría la generación de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo serían muy importantes y que afectarían entre un 20 y un 50% de los actuales puestos de trabajo. Es decir, si tú reúnes a los máximos expertos de Estados Unidos y les pides qué efectos va a tener la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y la conclusión es que entre un 20 y un 50% van a ser afectados, es que no hay mucha certeza sobre qué va a pasar. La certeza es, va a ser importante, va a ser grave, pero sin demasiada precisión. ¿Por qué? Porque estamos en plena sensación de interrogantes y esto afecta a muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Cuando salía de España para venir aquí, había un anuncio en la prensa que decía que el Corte Inglés, que sabéis que son estos grandes almacenes comerciales en España, iba a cerrar diversos grandes almacenes de las ciudades porque eran muy costosos y que iban a trabajar básicamente con el comercio electrónico. No sé si sabéis, por ejemplo, que en Barcelona y en Madrid Amazon es capaz de distribuir comida fresca, es decir, zanahorias, cebollas, patatas, en una hora te asegura que te las trae a tu domicilio, ¿no? Y eso está pasando ya, de tal manera que muchos de los elementos básicos que configuran nuestras ciudades pueden cambiar con un nivel muy alto y esto genera, repito, muchas incertidumbres. Lo mismo ocurre con los algoritmos, ¿no? El debate que ahora se está planteando a nivel de politizar el debate tecnológico, ¿no? La tecnología no es verdad que sea neutral, tiene efectos negativos y positivos. Y la construcción de algoritmos, ¿no? Que están en manos seguramente de los nuevos grandes líderes del capitalismo de plataformas, ¿no? Ese acrónimo que se está utilizando para hablar de los nuevos dueños del mundo, que es GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ¿no? Ese GAFAM, ¿no? Son los que controlan, digamos, la construcción de algoritmos sobre los cuales se basa eso que ayer se comentaba, ¿no? Que es cada vez que, digamos, te incorporas a Internet, te van diciendo lo que te gusta, lo que no te gusta, son capaces de manipular tus opiniones, son capaces de influir, como decía el senador de Brasil ayer, en las estructuras electorales, la aplicación de esa tecnología digital en los sistemas electorales también produce muchas incertidumbres y esto está provocando algo que la izquierda debería plantearse, que es cómo se enfrenta a esos retos, ¿no? A esos retos del cambio de época que de alguna manera modifican enormemente la idea de que el enemigo, la persona que está enfrente, el adversario político, es alguien que tenemos cerca. En muchos casos no está presente, ¿no? Y en cambio transforma nuestras ciudades, ¿no? Compra edificios enteros, controla, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Airbnb, en estos momentos, ¿no? Que es esta plataforma de alquiler de casas, como sabéis perfectamente, controla el 40% de los apartamentos que en Barcelona están disponibles. Y no hay
ninguna autorización concreta del Estado para que opere. Ha tenido que ser la ciudad de Barcelona, junto con Ámsterdam, con Nueva York, con París, que haga una plataforma de 40 ciudades para intentar responder a la amenaza que significa Airbnb desde el punto de vista, por ejemplo, de la gentrificación, de la expulsión de gente de sus casas, del aumento de los alquileres, de la incapacidad de poder vivir en la ciudad. Y esto no pasa a través del Estado, ¿no?, sino que pasa directamente desde el ámbito del capitalismo digital y capitalismo global a las ciudades, ¿no? El otro día, hablando con Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, hablando de estas cosas, me decía, fíjate, ha habido una empresa china que ha colocado bicicletas de alquiler eléctricas, de estas que son sharing, ¿no?, bicicletas para compartir, en la ciudad, instaló 500 bicicletas eléctricas, no pidió permiso ni al Estado, ni a la provincia, ni al ayuntamiento, todo funcionaba a través de una aplicación. Al final de 2 meses de aplicación de esta nueva empresa no funcionaron las bicicletas, la empresa china desapareció y dejó las bicicletas abandonadas en la ciudad. Y ahora está pasando exactamente lo mismo, tanto en Barcelona como en Madrid, con los patinetes eléctricos, ¿no?, la nueva, digamos, forma de movilidad individual, sin que las ciudades tengan capacidad de intervención. Esto nos debería hacer replantear, digamos, qué papel juega el poder político en relación de muchas actividades que modifican enormemente el funcionamiento de nuestra sociedad. Bien, yo creo que esto nos está un poco planteando el debate que se planteaba ayer también por parte de Cristina, y Rita Segato lo mencionaba, que es cómo logramos implicar conectar el concepto de igualdad con el concepto de diversidad. Es decir, la izquierda, tradicionalmente en el siglo XX, confundió igualdad con homogeneidad. En el siglo XXI, si algo caracteriza este siglo XXI, aparte del cambio digital, es la explosión de la diversidad. ¿Cómo logramos, digamos, relacionar igualdad? Lo contrario de la igualdad no es la diversidad. Lo contrario de la igualdad es la desigualdad. Y lo contrario de homogeneidad es la diversidad. Igualdad y diversidad son 2 valores claves de esta época. Si leéis un libro que se publicó el año 1944, que para mí es una referencia ineludible hoy día, que es el libro de la gran transformación de Polanyi, Polanyi en ese libro intenta explicar el gran cambio que hubo entre el 19 y el 20 desde el punto de vista de las transformaciones sociales, de lo que implicó la revolución industrial. Y decía Polanyi, hay un doble movimiento, un movimiento, digamos, de mercantilización, ¿no?, de traspaso de la economía de mercado a la sociedad de mercado, y los miedos que esa mercantilización genera provoca un segundo movimiento, que es la exigencia de protección. Y decía Polanyi, esa exigencia de protección se dirige al Estado. Y con eso intentaba explicar Polanyi lo que pasó desde el punto de vista de aparición de fenómenos como el nazismo, como el comunismo, como el welfare state, que es la exigencia de que el Estado asumiera capacidades de protección ante los riesgos que ese cambio mercantilizador generaba. Hoy, y también se ha planteado antes, ¿realmente la respuesta sigue siendo el Estado? ¿O esa respuesta del Estado no tiene características muchas veces homogeneizadoras, ¿no? Confunde igualdad con homogeneidad, ¿no? La administración pública, por ejemplo, trabaja con un concepto que yo estudié cuando era joven, Derecho Administrativo, que es la administración pública trabaja con eficacia indiferente. Esa eficacia indiferente da esa idea de homogeneidad. ¿Cómo trabajamos con igualdad y con diversidad? Dice Nancy Fraser, ¿no?, hablando de Polanyi, dice, ya no, en el siglo XXI no podemos aceptar una respuesta que sea de protección y que al mismo tiempo sea jerárquica y patriarcal. Hemos de ser capaces de buscar la protección en espacios más cercanos, en espacios más controlados por la propia población y buscando esos equilibrios entre el papel del Estado y el papel de la sociedad civil, ¿no? Y ahí es donde creo, y voy a ir acabando, que es clave el papel de las ciudades. El papel de las ciudades en un escenario global como en el que estamos, donde los Estados están perdiendo capacidades de influencia en muchos casos, empieza a ser determinante para la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay un factor de proximidad. Y ese factor de proximidad genera una capacidad de respuesta mucho más capaz de relacionar igualdad con diversidad.
Hay una frase que me gusta repetir a veces para criticar un poco a veces la lejanía de las universidades de lo que pasa en la sociedad, que dice aquello de la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Bien, en muchos casos es cierto que hemos convertido a la ciencia y a las administraciones en departamentos, ¿no?, que no tienen conexión entre sí, cuando los problemas requieren digamos, acercamientos de más complejidad, más interdisciplinares, más interdepartamentales. ¿Es posible dar esa respuesta desde la lejanía o es mejor trabajar desde la proximidad? Hay un libro de Benjamin Barber, un politólogo que murió hace poco en Nueva York, ¿no?, que era profesor de la CUNY, de la City University de Nueva York, que publicó un libro muy recientemente que decía ¿por qué los alcaldes han de gobernar el mundo?, ¿no? Era un título provocador, pero intentaba poner de relieve algo que creo que Saskia comparte, que es, decía él, dice, si reúnes a 4 o 5 alcaldes o alcaldesas de cualquier parte del mundo, Ciudad del Cabo, Melbourne, Montreal, Madrid y Buenos Aires, al cabo de 5 minutos esos alcaldes o alcaldesas van a hablar de los mismos problemas. Van a hablar de vivienda, van a hablar de transporte, van a hablar de movilidad, van a hablar de vivienda, de problemas sociales, etc. Si tú reúnes a los 4 o 5 jefes de Estado de esas ciudades, van a tardar una semana en saber si el régimen es parlamentario, presidencialista, si la Constitución se lo permite hacer o no se lo permite hacer. Es decir, lo más local resulta ser lo más global. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta para entender la importancia hoy del municipalismo también, ¿no?, en el mundo global en el que estamos, ¿no? La importancia de relacionar esas complejidades, ¿no?, de respuesta de igualdad, diversidad, de respuesta a los retos que están planteados en el siglo XXI, no solamente desde los instrumentos tradicionales, sino también desde estas nuevas capacidades. Acabo. Realmente, ¿cómo podemos reconstruir esa idea de izquierda transformadora? Hay una idea muy potente que no es ni estatal ni mercantil, que es recuperar el sentido de lo común, ¿no? No el sentido común, sino lo común, los comunes, ¿no? Eso que mereció, ¿no?, que a Elinor Ostrom le dieran el Premio Nobel de Economía hace unos años, ¿no?, porque fue capaz de desmentir aquello que Harding dijo en su momento, que era la tragedia de los comunes, ¿no?, que todo lo que es común acaba siendo al final una tragedia, no funciona, y que era mucho mejor la propiedad privada. Elinor Ostrom demostró, utilizando incluso en muchos casos los ejemplos de las comunidades originarias en los Andes y en otras partes del mundo, de que precisamente los bienes comunes, la capacidad de gestión comunitaria, acaba siendo la más resiliente, ¿no?, la que más es capaz de resistir. Os pondré un ejemplo. En Copenhague, la capital de Dinamarca, hace unos cuantos años, ¿no?, el 50% de las casas eran de propiedad pública o cooperativa. Llegó un gobierno de derechas en Copenhague y privatizó todas las casas que eran del ayuntamiento y las vendió o a los propios habitantes o a las empresas. Si ahora vais a Copenhague, el 33% de las viviendas de Copenhague son de las cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas han sido al final más resilientes que las viviendas en manos del Estado. No quiere decir que no entienda que el Estado tiene un papel, pero ¿cómo combinamos el papel del Estado con el papel de los movimientos sociales, con el papel de las cooperativas, con el papel de lo común, esa relación que antes se mencionaba entre la institución y la calle, los movimientos sociales y el Estado, la capacidad de construir términos más estables en relación a lo que estamos haciendo? Y acabo. Y finalmente también pensar en términos no solamente redistributivos, sino predistributivos. Este es un debate que también hoy está muy planteado, que son aquellos aspectos que no solamente nos funcionan desde la redistribución de los impuestos ante los problemas de evasión y elusión fiscal que tenemos, sino también en búsqueda de elementos como el salario mínimo interprofesional por ciudad, en relación a los temas de vivienda o a los temas de la educación 0-3, que son elementos, o la cultura, por ejemplo, ¿no?, que para mí también es un elemento central, que son elementos predistributivos que al final resultan claves para conseguir al final lo que queremos, que es defender la igualdad sin sacrificar la diversidad. Muchas gracias.
Con Saskia hemos comentado que estaría muy bien que ella también incorporara las dimensiones de capitalismo global, de los retos que hay el capitalismo global y cómo, digamos, eso se refleja tanto en las dinámicas extractivas a nivel de capital como en las dinámicas de ciudad. Adelante. Bueno, primero estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Entonces yo ahora voy a hablar de algo distinto, pero quiero asegurarme que se sepa que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Yo creo que dos elementos en el momento que estamos viviendo en las ciudades. Uno es, digamos, una especie de auge de modalidades extractivas, y voy a explicar dentro de un segundo. Y la otra es, creo que llegó el momento, porque no se ha hecho mucho trabajo sobre esto, de pensar qué es una ética del urbano. Porque inevitablemente la ciudad va a tener desigualdades. Entonces, todos los discursos éticos que son bellísimos, en realidad no nos sirven suficientemente para entender qué es la justicia social o lo ético en un sentido amplio, digamos, dentro del espacio de ciudad. Entonces yo tengo un proyecto sobre esa cuestión de la ética y un proyecto sobre las lógicas extractivas. Ahora, déjenme darles un ejemplo de lógica extractiva. Yo creo que en el 1980, más o menos, en nuestro occidente, una noción amplia, que incluye partes de África, incluye partes de Asia también, Europa, las Américas. Yo creo que hay un elemento, esto es lo extractivo, que emerge, que ha sido muy destructivo. Entonces, y una manera de ilustrarlo, un ejemplo, son las altas finanzas. Si ustedes piensan, yo no puedo hablar sentada, así que no. Además, demasiado sentado aquí. ¿No se quieren todos levantar? No se levanten, por favor. Justo digo, ahora se levantan todos. Pero, por ejemplo, la banca tradicional, que todos lo necesitamos, es comercio. Te vende un poco de dinero por un precio, el interés. Las altas finanzas, que ahora han, digamos, también destruido un poco a la banca tradicional, las altas finanzas son extractivas. Y les doy un ejemplo que ilumina esto. La deuda de estudiantes en Estados Unidos ahora es más de $1 trillón. La banca tradicional no sabría qué hacer con eso. Es deuda, no importa que sea más de $1 trillón, es deuda. Las nuevas altas finanzas, $1 trillón, que sea positivo o negativo, yo lo puedo trabajar eso. Eso es peligroso, ¿entienden? Ahora la deuda de los estudiantes está en manos del sistema financiero que logró además pasar una ley donde se pasan las leyes, no sé cómo se dice en español, me disculpo ahí. Sí, bueno, ahí va. Que dice que eso es una deuda que nunca se va a disculpar. O sea, es como los estudiantes hasta que sean viejitos y que se mueran y todavía va a existir esa deuda. ¿Qué significa? ¿Qué nos cuenta eso? Nos cuenta que aquí hay una emergente condición extraordinariamente destructiva de lo que es la ciudad, lo que es el significado de ser un ciudadano, o sea, las cosas positivas, digamos, ¿no? del momento ciudad, que realmente es extractivo. La cuestión es extraer, no es vender, no es comercio, es otra cosa. Entonces, la ciudad hoy es uno de los espacios donde yo creo que emergen nuevas fronteras. A mí me gusta esta imagen de la frontera. La frontera es un espacio donde actores de mundos diversos tienen un encuentro para el cual no hay establecidas rules of engagement, reglas de cómo encajamos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros empezamos a pensar en la ciudad de esa manera, que muchos mundos diversos coexisten y que podemos interactuar, empezamos a abrir campo para nociones de lo que es ciudad, que no son simplemente románticas y lo que nos gustaría ser, pero que al contrario son situaciones donde podemos trabajar el tema.
Entonces, la noción de una ética urbana, otro elemento complejo. O sea, la ciudad, tanto en lo que dije justo ahora de la cuestión económica, etcétera, social, y ahora con lo de la ética, la ciudad rompe los discursos tradicionales que no tienen en cuenta una situación como la de la gran ciudad, donde tenés estas desigualdades inevitables. Entonces, o sea, el sistema financiero es un ejemplo. Vuelvo a la cuestión de la ética de la ciudad. Yo tengo un proyecto ahora donde el punto de partida es nosotros, los buenos académicos, que nos importa la justicia social, etcétera, pero que somos académicos, en realidad no entendemos qué es lo que realmente ofende y encuentran inaceptables los pobres en nuestras ciudades. Digo los pobres así como una manera de cubrir bastante terreno, no simplemente para hacer hincapié en la pobreza, pero aquellos que son los desventajados en las ciudades. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender cómo logramos justicia social en el espacio de la ciudad y dejarnos simplemente interpretar lo que pensamos las clases medias no va a ser suficiente. Hay otras modalidades. Hay un sentido de justicia y de honor que yo estoy descubriendo. Estoy haciendo un proyecto de este tipo en Beijing, en Nueva York, en París, en Londres. Cuando vos empezás a hablar con gente pobre en la ciudad, no los desesperados, pero gente pobre, gente que trabaja duro pero que es pobre, que no tiene suficiente apoyo, digamos, etc. Descubrís que, número uno, ellos entienden que hay una distribución increíblemente entre ricos y pobres muy grande. Ellos también entienden que vienen mal interpretados. ¿Qué es lo que quieren? Quieren un poco más de esto, un poco más del otro, dicen los políticos o los expertos. No. Aquí yo lo que estoy descubriendo es que hay una especie de un sentido, y lo encuentro en muchas ciudades muy distintas del mundo. Hay, número uno, un sentido de dignidad, de fuerza, de posibilidad. Número dos, una experiencia que te va matando un poco porque te quita esto, te quita lo otro, etcétera, etcétera. Yo me quedé tan impresionada, debo decir, con todos los discursos que oí ayer y hoy aquí, de un sentido de lo que podemos hacer, lo que hay que hacer, pero también lo que podemos hacer. Y en ese sentido, el espacio de la ciudad, justamente porque es un desafío, justamente porque tenés todas estas diferencias, ese es el espacio que tenemos que lograr manejar, pero colectivamente, reconociendo otras modalidades, etcétera, etcétera. Entonces les quiero dejar con esta noción, que es una noción un poco vaga, y que en parte puedo simplemente hablar de esto porque vos ya cubriste tanto del espacio operacional, por así decir, de cómo funciona una ciudad buena. Esta noción, esta pregunta de ¿qué es lo que los desventajados en nuestras ciudades? ¿Qué es lo que ellos pueden contribuir? Lo que ellos conocen de la ciudad. A mí me gusta, por ejemplo, la imagen en Nueva York, una ciudad un poco problemática, no muy bien manejada. A menudo son los barrios más pobres los que se enteran antes que los barrios ricos o los expertos en las universidades que hay una crisis emergente, que el agua está subiendo, que se rompió una cañería, que algo, un fuego, lo que fuere, ese tipo de cosas. Ellos saben. Nosotros, que no estamos en los barrios pobres, no sabemos. Y tampoco se nos ocurre pedirles a ellos. Entonces yo tengo un plan, por ejemplo, un proyecto que ahora tenemos un alcalde un poco razonable en Nueva York, que deberían instalar como banks, me disculpo mi español aquí, banks electrónicos, donde los barrios pobres nos informan sobre lo que está pasando en sus barrios, porque esos barrios hay que entender cómo se pueden upgrade, ¿no? Etcétera, hacer mejores barrios. O sea, ese es un elemento muy práctico que lo podemos hacer y que generaría una especie de conexión con esos barrios pobres. Yo estoy muy preocupada por las separaciones. Segundo punto,
Vuelvo a esta cuestión de una nueva dinámica, estas lógicas extractivas que ahora dominan. Vuelvo al caso de las altas finanzas, que es el ejemplo más brutal. O sea, el valor a nivel de altas finanzas mundial es mucho mayor, está en los trillones, mucho mayor que el GDP, Producto sí, de todos los países del mundo, incluso China, incluso Estados Unidos. El sistema financiero ha generado una realidad que es su realidad y que está basada, como dije, en extracciones. Extractive, me encanta esa imagen a mí del auge de las lógicas extractivas. Cuando vos extraes, es como una mina, una vez que sacaste el oro o el agua, lo que fuere, no te importa más lo que pasa ahí. Ese, creo yo, esa es una imagen que marca el gran cambio y el gran desafío que confrontan las ciudades hoy. Es un sistema extractivo, extrae. Y significa que no importa, después que vos lograste la extracción, lo que pasa. Ese es un desafío. Ahora, yo no voy a criticar aquí a la bella ciudad de Buenos Aires, estamos aquí, pero me asombraría mucho si aquí no existe también un poco de eso extractivo. Y o por ahí bastante, no lo sé, lo dejo a ustedes. Y por eso quiero introducir esta noción de lógicas extractivas. Y esas lógicas son lógicas nuevas. Algo siempre existió, pero no de este nivel. Y una vez que empezás a pensar en tu ciudad de esa manera, subirá, empezás a ver cosas que decís, sí. Los sistemas que generan esas extracciones son sistemas que de muchas maneras las podemos admirar, formas de conocimiento, etcétera, etcétera, pero son peligrosas. Entonces, esa distinción, y termino con esta imagen, la imagen con la que empecé, que una cosa es el comercio, la banca tradicional, vende dinero por un interés. Eso, que nos guste o que no nos guste, no importa, pero eso es una cosa bastante normal, todos necesitamos un poco de préstamo de vez en cuando. Pero lo que hay que, y eso lo dejamos así, vivir su vida, pero lo que tenemos que combatir es la implantación de toda una serie de lógicas extractivas. Yo les di un ejemplo, el sistema financiero, pero ustedes que conocen su ciudad pueden empezar a ver cuáles son modalidades económicas when all is said and done, cuando dijimos todo, al final extraen. Y pensar en esa imagen de extraer como algo que significa que una vez que lo sacaste, no te interesa más, no pasa nada. Los sectores extractivos no somos nosotros, son los grandes poderes, las grandes empresas y de vez en cuando el gobierno. No quiero entrar yo en ese tema aquí para ustedes deciden si vuestro gobierno es o no, pero por ahí va la cosa. Muchísimas gracias.